Bueno, somos Odey, Nabil y Saroy y somos 3 alumnos que están cursando ahora mismo mantenimiento electrónico grado superior en Don Bosco y tenemos los 3 en el CIP Don Bosco de Rentería y tenemos los 3 la misma trayectoria que empezamos en el grado medio de telecomunicaciones y hemos seguido evolucionando aquí 4 años en Don Bosco. Y el proyecto de las prótesis de Enabling the Future empieza un poco en telecomunicaciones, que yo, por ejemplo, en mi caso, veo como por las redes sociales un poquito que empiezan a fomentarse este tipo de proyectos, veo que está avanzando muchísimo, que me interesa y para empezar a trastear un poquito con las impresoras 3D es una buena posibilidad y sobre todo que era solidario y para un poquito también conocer la historia de cada persona que te cuenta qué le ha pasado y cómo. Y en mi caso vi que era un proyecto bastante interesante y sobre todo que con tan poco presupuesto que tengas poder dar una vida nueva a una persona. A mí, por ejemplo, en su día yo lo vi que aún no estaba tan evolucionada la sociedad y era un factor muy interesante para empezar a toquetear y tener esa experiencia con las impresoras que iban a ser el presente en ese momento y el futuro. Creo que a los 3 al final, como nos presentaron las oportunidades que nos dieron para poder entrar en el proyecto que se dio, fuimos un poquito a ciegas al principio, ¿no? De impresoras 3D, prótesis, pues íbamos un poquito... La simple motivación. Eso es, pues también nosotros somos un poquito echados para adelante también en este mundo de la electrónica y tal. Y bueno, también sabíamos que al final no solo la gente que tiene estudios puede entrar en ese proyecto, ¿no? Al final cuenta más también que seas una persona echada para adelante y que intentes probar cosas nuevas. Luego te puede gustar o no, está bien, pero oye, probarlo aunque sea. Y nos dimos cuenta de que, hostia, que salíamos de clase y era comer rápido y a la tarde ya otras 5 o 6 horas, pero lo hacíamos por... Y nos apetecía muchísimo. Eso es. Ahí no te importaba nada volver a venir aquí a... El ayudar a gente con lo poco que te cuesta a ti, lo que ha dicho Saroy, que lo mucho que le das a ellos, al final es algo que te llena por dentro. Creo que también aprendes bastante porque, por ejemplo, si estábamos utilizando impresoras, pues a veces hay que se estropean o algún mantenimiento básico, pues también había que hacérselo, ¿no? Porque no puedes esperar hasta que llegara el técnico que tenía que llegar si se estropeaba alguna. Entonces, pues ahí también aprendías un poquito de electrónica y tal. Y muchas veces, pues también con alumnos del año pasado que también estuvieron, pues venían a ayudarnos y tal. Y al final, pues eso te crea un grupo bastante bonito. Y si es para ayudar a otras personas, pues mucho mejor. Nosotros íbamos a aprender, íbamos a seguir fomentando nuestra electrónica, ver lo que nos gustaba y aparte estar ayudando a otras personas, lo que decimos, o sea, era todo un poquito a la vez, seguir al futuro, poder decir, oye, yo he estado en estas ferias, hemos estado de cara al público, hemos estado, es que lo de ayudar, es que es el factor, yo creo que pensamos los 3 igual, el más importante, que una vez entrabas es lo que más se fomentaba, ¿no? Ese gusto, cómo llegaba un proyecto, hablábamos con esos familiares, esa persona que tenía lo que tenía, elegíamos, empezábamos a tramitar ya pues un poco de ingeniería sin tener nosotros ni idea, pues un poquito a trastear, luego cuando sale alguna chapucilla, porque la impresora no va siempre bien, cuando sale alguna chapucilla poder arreglarla, tener esa improvisación para arreglarla y meter horas y a gusto. De ver un poquito lo que le falta a esa persona, qué articulación puede mover y cómo nos podemos ayudar en ciertas, porque hay diferentes modelos y según el modelo lo que nos puede ayudar. Pues que toda la articulación como tal, por lo menos en nuestro proyecto, que funcionara como tal, o que la persona a la que vamos a ayudar que funcionara como tal, ¿no? En llegar a la prueba y que funcione. Eso es el trabajo que llevas. Que le valdría todo lo que has hecho, que al final que les iba... Pues no puedes probarlo mientras lo vas haciendo, al final los datos que te dan y... Se solía hacer un prototipo de muñón y solíamos imprimir primero ese prototipo y una vez impreso ya empezábamos a hacer pruebas. Físicamente nunca ha estado la persona con nosotros, de vez en cuando podía hacer un viaje y venir porque muchas veces era en Galicia, Perú, de muchos sitios distintos, entonces esa cercanía no teníamos. Teníamos unos responsables, digamos, estaba Carlos Lizarbe con nosotros, el director ahora de Don Bosco, que su experiencia aportaba muchísimo. Luego Aurice estuvo con nosotros, estuvo Ander, han estado unas cuantas personas que ellos se encargaban más de esa comunicación con los familiares. Una vez teníamos eso, elegíamos el proyecto que íbamos a llevar a cabo, a quién le íbamos a aportar, hablábamos con esa persona ya más personal,
Y de ahí empezamos un poquito a dividirnos las tareas. Hay impresión, hay montaje, hay chapuzas que hacerle, pues todo. Partíamos más o menos las tareas y luego juntábamos todos, es decir, si uno fallaba, al final fallaban todos, ¿no? Porque al final era Un grupo de trabajo. era un grupo de repartirlo y si alguno tenía dificultades, pues echarle una mano a otro y... Para mí es un mundo muy amplio. Sí. Un mundo muy amplio. Porque Y que empezamos- estás fomentando todo, o sea, estás solidario, reciclaje, puedes fomentar un montón de cosas buenas para la sociedad y para el medio ambiente y con poco coste. Y que, bueno, esto es lo de siempre, en caso de que tampoco evolucione exagerado, de que alguien vea un negocio en ello, si ves un negocio que se fomente a buenas, no se fomente a... Muchas veces también se nos ha dado esa soltura también de poder ya ir experimentando lo que es el mundo laboral, en el sentido de que estábamos los tres, no tenía por qué estar siempre el responsable con nosotros. Una vez se nos veía esa iniciativa, pues podíamos estar discutiendo nosotros y un par de Debatiendo. personas más. Debatiendo, ¿no? Que yo creo que esto es así, hay discusiones, hay que no, tío, que esto funciona mejor así. Y bueno, sobre todo las chapucillas que hay que hacer, que esas son las que ahí es donde había discusiones de... Sí, lo que ha hecho mucho ha sido las ferias a las que hemos ido. Y cara al público y ferias, sobre todo ferias. Ir y demostrar lo que hacemos y el día a día más o menos, ¿no? Cómo va el asunto un poco y a la gente sí que la verdad le llamaba bastante la atención, ¿no? Y entrevistas también o reuniones y la cosa es moverse y fomentarlo de la manera que lo haces, que no es para tu interés, sino que es para los demás. Eso que la verdad a la gente le llama bastante la atención. Cuando lo aprendes y tal, explicárselo a otras personas es lo más fácil. Y entre nosotros también al final en ese grupo trabajábamos la comunicación sabiendo, oye, vamos a ir a una feria, la primera, pues esos nervios de la primera, estar allí ciertas horas, tener los nervios de que va a venir gente y te viene mucha gente a preguntar. Y entonces, pues al final vas trabajándolo. Es un trabajo también paso. Un poquito también la idea personal, ¿no? Que vea sus gustos, que los conozca y que quiera fomentarlos de alguna manera. Que conociendo sus gustos y lo que le apetezca hacer, que lo junte y de eso salga. Y que hay muchos materiales en el mundo que te pueden servir. Nosotros no conocíamos el PLA y es el que más usamos, un plástico de los que más usamos. Y oye, pues mira lo que te lleva, poder reciclarlo. Luego, todo lo que empieces, que empiece con ganas y que luego eso le va a salir adelante. Y que sea para ayudar, no por interés propio también. Eso también es para que el resto de la gente también se pueda llegar a unir en algún momento. Lo que nos ha empujado era para los demás, no para nosotros. Porque nosotros de ganancias no hemos visto nada. Simplemente la sonrisa a la persona a la que ayudamos, que ya era suficiente, la Y verdad. bueno, al final también las ganancias, pues eso, adquieres conocimientos, adquieres esa experiencia que para el mundo laboral luego también te sirve muchísimo de ayuda, el don de gentes, en la comunicación, facilidad para resolver problemas, trabajar en equipo que cada día se pide más.